8 de marzo, evidentemente había manifestaciones a lo largo de todo el país por el Día Internacional de la Mujer, pero conjuntamente también se estaba viendo una votación clave para el gobierno, que era la reforma tributaria en la Cámara. O sea, y la idea de legislar, o sea, ni siquiera... Sí. Pero en fin. Que tiene que ver con muchos proyectos que están en el programa de gobierno. Entonces, la verdad es que había caras largas. Gabriel Alegría, ¿qué has visto hoy día en La Moneda? Buenos días. ¿Terremoto grado cuánto? ¿Serán buenos días en La Moneda? Nada de alegría aquí en el Palacio de la Moneda. Lo cierto es que el presidente Gabriel Boric no está aquí en Santiago, no está aquí en el Palacio de Gobierno, está en el norte junto a 5 ministros. Pero hoy va a haber una reunión que es clave, PRI-REPE, aquí en el Palacio de la Moneda, porque hay comité político ampliado. Claro. ¿Quiénes asisten? Los ministros que quedaron aquí en Santiago y además los presidentes de partidos políticos. ¿Por qué? Carolina Toá, la ministra de Interior, la jefa de gabinete, los llamó al orden a todos y cada uno de parte del gobierno para poder ordenar la casa y saber qué es lo que está pasando y qué pasó ayer con la reforma tributaria. Oye, hay Gabo, muchos elementos ahí, PRI, y tú lo decías, hay varios proyectos que se caen, incluyendo los anunciados ayer, Repe. Sí, yo me imagino, ayer vi yo la conferencia de prensa que dio el presidente en Arica. Estaba más enojado que no sé qué, así que hoy día van a llegar todos, van a salir todos con la oreja grandota, sobre todo los partidos que necesitaban alinear, o los tiraron de oreja, porque de verdad estaba enojado ayer el presidente, ¿eh? Se le vio Francesco Gacela, adelante. ¿Cómo les va? Oh, Francesco, averiguando todo, porque yo creo que el tras bambalina aquí también es muy interesante. Estaba enojado el presidente, como bien dice Gabriel, desde temprano, desde que partió esta gira al norte, porque ahí se empezó a enterar de lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados y Diputadas. Mira, hay algunos que dicen que esta es la derrota más contundente sufrida en Congreso por parte del gobierno. Hay titulares en todo el mundo, no solamente en Chile. Sí. Ah, sí. Duro revés del Congreso chileno a la administración Boric. Están titulando algunos diarios y algunos portales. Y si bien, efectivamente, como vemos en imágenes, se le vio muy cercano, saludando a la gente, que esto pasa, cuando el presidente da terreno, mucha gente lo espera y se acerca, etcétera, etcétera. De saludarlo y conocerlo, claro. Era imposible lograr esquivar, desviar la atención frente a los problemas que tienen. Porque también lo decían algunos de sus ministros en entrevistas durante la mañana. La reforma tributaria, sin entrar en detalle, pero siempre se nos dijo que era clave para financiar el programa de gobierno. Claro. O sea, mira, primero se dijo que era clave el aprobar la nueva Constitución, lo dijo el propio ministro Jackson en su minuto. Claro. Bueno, Pero ya, ok, pasó. Sí. Pero vamos al programa. Ahora, pero claro, la verdad es que lo dijo, Sí, pero ya, vamos al programa. Sí. ¿Qué significa esto en términos... De gastos permanentes, por ejemplo. Pero en términos de proyecto que él tiene de gobierno, o sea, o para este gobierno, ¿queda inmovilizado, queda paralizado, tiene que seguir administrando y hacer lo que pueda mientras con los recursos que hay? Es buena la pregunta, porque si ellos nos dijeron siempre que la reforma tributaria era clave para avanzar y ahora no la tienen, ¿quedan así con los tomados, paralizados, no pueden hacer nada? No. Y van a salir todos a decir hoy día, yo creo que para eso también es la reunión que tiene el Gabo. Sí. Van a decir, tenemos que salir con fuerza a comunicar todo lo contrario, que podemos hacer muchas cosas, pero efectivamente, al menos en términos de si la plata, vamos a tener plata para hacer lo que queremos hacer de forma permanente, para que esto quede para siempre, sin reforma tributaria, no se puede. No se puede. Claro, Gabo, ¿ha llegado alguien allá al Palacio de Gobierno? ¿Cuáles son las caras que se pueden apreciar hoy día a esta hora de la mañana? Oye, Priscila, lo cierto es que hasta ahora no ha llegado mucha gente al Palacio de la Moneda, porque, recordemos, hay 5 ministros menos porque están en el norte, pero sí lo que tenemos son las caras de ayer. Yo no sé si ustedes pudieron ver el punto de prensa de Mario Marcel, el ministro de Hacienda, y las caras que tenían él, la ministra Analía Uriarte, también los diputados que estaban atrás. O sea, la trastienda ayer en el Congreso debió haber sido terrible. ¿Cuáles eran los cálculos que hacían? Porque hasta el minuto, hasta antes de la votación, los votos estaban. El punto ahí estuvo también en lo que pasó con el factor Ávila, el factor ministro de Educación, que ayer también fue tema en el 8M, así que estuvo bien complejo ayer. Incluso el factor Pamela Giles, que vuelve a aparecer en la arena política, muchachos. Oye, lo que dice Gabriel es muy cierto. Esas caras podríamos ponernos hay un episodio porque son que las le caras dice más largas que hemos visto.
le gritan ahí otras parlamentarias en el hemiciclo cuando terminó la votación, le gritan a Maricela Santibáñez, creo que está, y otras más, ahí conversando en un grupo, y justo pasa Pamela Giles por ahí y le dicen, te fregaste a Chile. Ayer Pamela Giles... ¡Te fregaste a Chile! Le gritaron a Pamela Giles. Y Pamela Giles fue parte del... Sí. Fue parte ¿Tenemos ese video? Porque increíble. ¿Tenemos ese momento? Sí, sin ambiente, pero es para verlo. Ya. Observen. Cáchate cómo la increpan a Pamela Giles. Lorena Pizarro del Partido Comunista. Porque, a ver, increpa ahí a Pamela Giles. Francesco, tú que cacháis todas estas cuestiones. ¿Cuál fue el rol de Pamela Giles en esto? Hubo un concepto que fue trending topic ayer, que fue de los tendencias. Traidora. Sí. Wow. Traidora. ¿Pero era para ella? Era para varias personas, particularmente Pamela Giles. Era de lo que más se repetía en ese concepto de traidora. ¿Y cuál fue el rol de ella? Ella dice todo lo contrario, que al revés, por Chile. Bueno, ¿qué pasa? Porque lo decía el Gabo recién, son varios los factores que pueden explicar esta derrota. Son varios. Eso es peor todavía, porque es decir, hubo más déficit de capacidad de ordenar tu fuerza para alcanzar una victoria en esto. Porque no necesitaban que todo el Congreso votara a favor para aprobarlo. No es una mayoría gigante. ¿Cuál es uno de los factores? Uno de los factores es que hubo 3 diputadas que en el momento de la votación abandonaron la sala. A propósito. Salieron de ahí. ¿Las cuales serían? Nunca avisaron que iban a salir y salieron nomás. Y una de ellas es Pamela Giles. Pamela Giles, a quien había apoyado y había respaldado con mucha fuerza horas antes, nosotros lo estábamos hablando más temprano. A la diputada Viviana Delgado. Sí. La que se había enfrentado al ministro de Educación. El factor Ávila, podríamos decir. El factor Ávila que se envuelve, digamos, en un factor Giles. Porque efectivamente ellas al salir de la sala, su voto ya no cuenta. Pero tú crees y eran votos que quizás el gobierno en algún minuto, porque al menos Viviana Delgado sí votó con el gobierno en otros momentos, y Pamela Giles también, siempre que es un voto más difícil, porque ella es muy dura con el gobierno, hay veces que también vota con el gobierno. Claro. Y en este caso, no votan en contra, no se abstienen, salen de la sala. No participan. No participan. Claro, y ahí el enojo de Lorena Pizarro. Tiene otra lectura. Por ejemplo. Ahí Lorena Pizarro, pero mira la cara del ministro, mira, ahí está. Ya la cara de Ana Lía Uriarte. Ojo que le faltó, dependiendo cómo se cuente, pero es 1 o 2 votos. Es nada. Es decir, con estos votos que estamos hablando recién, Pamela Giles, Viviana Delgado, Pamela Giles en particular, tú quizás alcanzabas la mayoría suficiente. Si tú necesitas tener mayoría y aprobar el proyecto. Oye, es impresionante. Quiero detenerme en la diputada Pamela Giles. Ya. Si bien ella pareciera ser muchas veces como un ente solitario dentro del Congreso, que hace sus cosas. Oye, hoy día ya, hace rato ya que es oposición a este gobierno, digamos. Pero da la sensación de que ella articula poco o pocos parlamentarios, pero articula súper bien. O sea, por ejemplo, ella, si sale de la sala, y por supuesto junto a otras parlamentarias, ella lo más probable, obviamente, ¿no es cierto?, es como de perogrullo, ella quería que se cayera esto. Pero es como, mira, tengo poco, pero con lo poco que tengo, desde el punto de vista de bancada de partido, de lo que sea, pero ella articula de una manera que es capaz de hacer esto. Y mira cómo están todos indignados y le echan la culpa a ella. Poco pero influyente. Imagínate cómo influyó en el resultado. Es heavy. Es heavy. Ella con el eslogan Sexto Retiro tiene un tremendo apoyo. Mira, Pamela Giles siempre ha logrado decir una cosa frente a los retiros, los que fueron exitosos. Cuando la gente pensaba, oye, pero estarán los votos y se necesita una cantidad de votos, más encima muchos votos de derecha. ¿Cómo van a conseguir esta cantidad de votos? Tienes que hacer una reforma constitucional. Y ella siempre decía, no, si los votos están, yo ya los conté, ya me dijeron, ya los junté. Lo mismo aquí. Ella hizo un muy buen movimiento para sus objetivos, porque piensa tú, Viviana Delgado se enfrenta al ministro Ávila, sale de la sala. Ella, Pamela Giles, sale de la sala. Y la otra diputada que sale de la sala es Mónica Arce. Oye, pero espérate, independiente, que es parte de la votación de Pamela Giles, porque con el sistema que tenemos, claro, es de las que ella llevó al Congreso. Claro, la arrastró. Exactamente. Oye, otra cosa, nosotros estábamos ayer en reunión de pauta. ¿Estamos al aire?
Cuenta nomás, estábamos en reunión de pauta. Estábamos en reunión de pauta y de repente estábamos, ya chiquillos, juntémonos para que hagamos la reunión, que siga todo el cuento. Y tenemos, por supuesto, nuestro monitor, estábamos viendo Tele 13 tarde. Sí. Y de repente, se cayó la reforma. Qué sé yo, todo el cuento. Y empiezan las reacciones, qué sé yo. Y de repente, adivinen quién da cuña. Y todos los medios ahí. En lo que podríamos decir su minuto de fama, gracias, o no sé si gracias, pero por la discusión con el ministro Ávila, Viviana Delgado. Viviana Delgado. Espérate, pero no es solo eso. Adivina quién la flanqueaba en la conferencia de prensa. Pamela Giles. Tú sabes que yo ayer, apenas pasó, estábamos en la misma reunión de pauta, y yo le escribí a uno de los socialistas que son los que mueven los votos dentro de esa bancada. Y le pongo, brutal, lo del factor Ávila, junto con Delgado y junto con Giles. Y me responde, de lo más brutal que nos ha pasado. Y con esas palabras, me ocupé la palabra brutal. Brutal. Y de ahí empezamos a hablar de lo que se podía hacer con el proyecto, qué sé yo. Claro. Entonces después dije, lo mismo a un destacado frente a amplista. Brutal lo de los ecologistas verdes, Giles. Esta idea de que salieron de la sala. Claro. Brutal. Es que no se lo esperaban, ¿no? Ellos ocuparon una estrategia. ¿Por qué es tan grande el error? Porque tú tienes que esperar algo de Pamela Giles a esta altura, creo yo, ¿no? Espérate, Francisco, no puede ser tan tengo una pregunta. Señor director, por favor. Ya. Para. El hecho de que Viviana Delgado saliera flanqueada, digamos, por Pamela Giles para la cuña post-votación de reforma tributaria y que el día anterior hubiese tenido este altercado con el ministro Ávila. Sí. Que ya vimos que el ministro le respondió a su requerimiento por este colegio en Maipú en la comisión, pero después lo fue a buscar por los pasillos para seguir insistiendo en esta solicitud. Y que esté Pamela Giles al lado, ¿no será que esto fue fraguado de antes? Pero te mandaste una tremenda hipótesis. Es una hipótesis. Pero tanto así sacarle los choros al canasto al ministro para que efectivamente se produjera algún roce y justificara la ausencia de estas parlamentarias. Entonces que esto haya sido provocado. Las tres. Están las tres que salieron de la sala. Que haya sido una provocación. Buena tesis, ¿no? Buena tesis, porque efectivamente si uno lo piensa, el tema se había hablado en la comisión y el ministro ya había respondido. Y ya había dicho que no podía hacer nada porque tampoco depende de él cerrar una extracción de árido. No dependía ni del Ministerio de Educación ni del municipio, decía. Y después lo fueron a buscar igual. Y otra cosa, ayer cuando conversamos con ella le preguntamos, ayer cuando le preguntamos a ella, policial ya. A ella le preguntamos si había escuchado las disculpas del ministro, dijo que no le importaba. O sea, es como que lo mínimo que uno puede hacer. Si hay una situación así tan grave, a ver qué dijo después de esto. ¿Por qué salen las tres al mismo tiempo? Porque son las tres que... Porque mira, ¿te acuerdas ayer que nosotros decíamos que el Partido Ecologista Verde... 20 parlamentarios rechazan una iniciativa parlamentaria, van a ir, son 20 en bloque a dar una conferencia de prensa. No, pero sí... Salvo que sean del mismo partido. Pero tú también lo dijiste, ¿cierto? Igual es el minuto de fama o el minuto para hacer prensa, es el minuto para aprovechar el momento, lo haría cualquiera. En eso yo no lo jugaría a nadie. No, yo no estoy... El tema es que sí, el tema es que como tú dices, es como que les hubiese venido... el anillo al dedo perfecto para el momento. O sea, y se aprovecharon de esa situación. Con Ávila, sacaron partido de esa situación. Pero absoluta. Solidaridad parlamentaria. Además, espera. Mira lo que te hicieron. Y el conocimiento público, porque hay que ser aquí bien realistas. La diputada Viviana Delgado no era tan conocida hasta el episodio con el ministro de Educación. Viviana Delgado había estado con el gobierno, había defendido, por ejemplo, a Carol Cariola en su minuto para ser presidenta de la Cámara. Había sido una parlamentaria en general bien obediente, comillas. La palabra obediencia siempre es media mañosa. Había sido leal, había estado ahí. Claro. Leal. Disciplinada, alineada, si tú quieres. Alineada, es buena palabra. Pero aquí, está bien, sí, es efectivo. Tuvo un problema con el ministro de Educación. Le pidieron perdón. La buscaron para pedir perdón. Yo lo dije ayer, que la buscaron en distintos momentos, pero ella efectivamente seguía en la enfermería. No le importó solucionar el problema. ¿Te acuerdas que cuando yo le dije eso, me dijo una cosa así como, bueno, si tú dices que el ministro me fue a buscar, está bien, pero... Sí. Ok, no le importaba, está perfecto. No le la llamó, oye, espérame, agrandemos esta historia. A ella la llamó la ministra Orellana, ministra de la Mujer.
Tal cual. Ayer dijo, estoy contigo. Estoy contigo. Sí. No hubo forma digamos, de dar vuelta al partido, pero hubo intentos. Públicos los hubo. Estoy contigo. Asesores de Analía Uriarte. Diciéndole al ministro que salga a pedir disculpas. Además, presionando. Pero la diputada Delgado la llamó también la llamaron asesores de... La trataron de ubicar. Ya. Porque el mensaje era un mensaje ahora de gobierno. Era, diputada, el ministro pidió disculpas. Piensa tú que ayer nadie salió a prestarle ropa al ministro Ávila. Se tuvo que defender solito. Y de hecho no apareció No fue. Ni siquiera fue a la conmemoración del... Y pregunté una serie de veces por qué no iba y nadie respondió. Pero sí me aclaraba mucho, pidió disculpas. Bueno, y además el ministro Marcel, que ojo que el ministro Marcel y la ministra Uriarte deben haber pensado que los votos estaban. Pero igual, por si acaso, igual dijeron, oye, aquí hay un votito que ¿para qué vamos a perder? Hicieron el gesto. Él saludó a las mujeres en su día y dijo, y en particular quiero hacer una mención a la diputada Delgado que tuvo un problema, pero nuestro gobierno, bla, 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 bla. O sea, la diputada Delgado tuvo... O sea, le hicieron gestos. Claro, y tuvo un protagonismo importante. ¿Sabéis lo que pasa? Y aún así salió de la sala. ¿Sabéis lo que pasa? Es que nosotros ayer hacíamos tratábamos de reconstruir, ¿se acuerdan a esta misma hora? Reconstruir la historia de este impasse altercado, donde no hubo violencia física ni nada por el estilo, donde hubo una discusión altisonante entre, recordemos, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada Viviana Delgado. Pero al momento de denunciar ese hecho hablaban de agresión. Sí, pero agresión verbal. Sí. Pero también los testigos hablaban de que no hubo insultos, sino más bien... Grito. Era la palabra que más se escuchaba como... Se elevó la voz. Y nosotros hablábamos de un impasse, oye, pero ¿cómo? En realidad no debería ser, lo que dijo, lo que no dijo, esta no es la forma de tratarse. Lo llevamos hasta ahí. Y que el ministro, y nuestro análisis más allá de consecuencias, decíamos, no va a estar en el acto, estará o no estará en el acto del 8M, será esto una razón a torta de un cambio de gabinete para que salga, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo acá es que da la sensación de que el impasse Ávila-Delgado, la pisada de palito, fue bastante más grande las consecuencias. Sí. Es que empezó a crecer como bola de nieve porque nadie esperaba que se cayera esta reforma. Mira, quiero que revisemos el siguiente titular, que tiene que ver con la reacción que hubo en la sala cuando reingresa Pamela Giles. Claro, con el pueblo no hay... Bueno, revisemos, ahí está. Con el pueblo no hay que enjuagarse la boca. Miren. Eso es lo que dijo... Ya, ese fue el primero, no, pero eso fue en el pasillo. Pero cuando ella ingresó a la sala... Mira lo que le dice el resto de las parlamentarias que están ahí. ¿Está el momento? Sí, está el momento. Te cagaste. Oye. Pero fíjate que conociendo a la diputada Giles, como que esa cuestión le resbala, digamos. Bueno, ahí estaba una de sus principales... A esta altura no sé si decir adversaria puede ser muy débil, pero Carol Cariola, ¿se acuerdan ustedes de las peleas? Las revisamos varias veces, las peleas que tuvieron en la Comisión de Constitución. Ana María Gasmuri está ahí también, el diputado Brito, y está Maricela Santibáñez en ese... Es que mira... Pero fíjate en la imagen... Ya está Viviana Delgado. Mira. Claro, se acerca Viviana Delgado. La que le grita, te fregaste, para no decir el garabato yo, te fregaste a Chile... Es ni más ni menos que Carol Cariola, la archienemiga a esta altura de Pamela Giles en el Congreso. Sí. Carol Ahora, Cariola. Me gustaría saber de dónde vienen los aplausos, si son en forma irónica o por parte de... Y ella se acerca a Viviana Delgado. Sí, es por parte de probablemente republicanos. Mira, y está la ex ministra de Salud hablando con Viviana Delgado. Mira, la... ¿Era Elia Molina? Espérate. Ahí, vamos a cachar. Se acerca Viviana Delgado. Ahí está. Y ahí está Elia Molina. Elia Molina y el diputado Naranjo socialista. No, si esta cuestión... A ver, yo voy a decir algo aquí también. La derrota del gobierno no es por Pamela Giles. Si no, ella va a asumir una cuestión demasiado más grande. Ya, pero encuentro que igual aquí como los que perdieron... salen a buscar un culpable. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. La están culpando de todo. En esta pasada no voy a estar de acuerdo contigo. A ver. Yo creo que sí puede pasar por Pamela Giles. Porque hay lo que nosotros vemos ahora es la relación Delgado-Giles, ¿no?
Pero por otro lado también convengamos de que esta reforma ha sido súper, ya, 8 meses. O sea, se sabía que el resultado iba a ser estrecho, que la diferencia estaba en unos pocos parlamentarios. Esa es la fuerza que tiene Pamela Giles. Por eso es tan poderosa. No, si yo no te en serio, porque al final, cuando tú tenís un gobierno tan, o sea, un parlamento tan atomizado, donde el gobierno no tiene ni siquiera cerca del 50%, el gobierno, la coalición de gobierno. Entonces, para poder crecer, vais negociando, 8 meses, vais negociando y llegáis a un punto donde sabéis que la aguja se va a mover así. Entonces, no negociaron con nadie. Pamela Giles, con Viviana Delgado y la articulación pequeña es la clave. Pero mira, si yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no le resto ni un mínimo de importancia a lo que pueda o no hacer Pamela Giles, estoy de acuerdo. Pero es fácil echarle la culpa a alguien de que perdiste cuando perdiste porque no negociaste bien. Ni con ella, ni negociaste con el Partido de la Gente, ni negociaste con los ex demócratas cristianos, no negociaste con nadie, porque creíais que iba a tener los votos. En 8 meses no lo lograste. Claro. Y le diste entonces un triunfo a Pamela Giles. Ya, pero mira, aunque tenga o no tenga la culpa, lo que sí está claro es que Pamela Giles es una diputada en el Congreso poderosa e influyente. Muy inteligente, muy inteligente. Estratégicamente, muy inteligente, muy astuta. Vamos a retomar el contacto con Gabriel Alegría. ¿Novedades en el Palacio de Gobierno, Gabriel? Tan astuta Pamela Giles que tiene con un balde de agua fría aquí en el gobierno Priscila Repe Francesco. ¿Por qué? Porque claro, ella movió poquitos hilos, muy pocos. Le hicieron caer esta reforma tributaria. Y yo voy a poner otro tema sobre la mesa y que va a ser tema en la reunión de las 10 aquí en el Palacio de la Moneda. Póngale. El sexto retiro. Pamela Giles ha sido insistente en ese tema. Será también parte de este movimiento de hilos poner sobre la mesa un sexto retiro de fondos de pensiones. A ver, pare. Tú me estás queriendo decir, mi querido Gabriel Alegría, que en esta reunión de comité político ampliado en La Moneda, ¿el sexto retiro va a estar sobre la mesa? Mira, yo no sé si tú has visto en el canal, hay un juego de ajedrez gigante. Yo creo que ese debería estar aquí en el Palacio de la Moneda porque ese juego es largo, extendido y van a tener que hablar sí o sí del sexto retiro Repe. ¿Por qué? Porque ha sido una de las peticiones, exigencias que ha hecho Pamela Giles en el último tiempo y evidentemente si se cae la reforma tributaria que traía grandes beneficios a algunos sectores de la ciudadanía, evidentemente lo va a tomar como una bandera de lucha y aquí atrás, en el Palacio de la Moneda, lo van a tener que conversar. Gabriel, a ver, primero preguntarte, ¿qué tiene que ver la reforma tributaria con el sexto retiro? Porque cuando nosotros decimos, aquí lo comentábamos con Francesco, es que el gobierno no negoció bien, fue porque quizás Pamela Giles no se sintió escuchada para avanzar en ese proyecto que ha sido básicamente uno más de su autoría. Fue una especie de venganza. Vendetta. Exactamente, Pospri. Yo que estuve en el Congreso en la tramitación del primer, del segundo y del tercer retiro, te puedo decir que muchas veces las negociaciones iban, te apruebo el retiro, pero también te apoyo con este otro proyecto. Y así sucesivamente. Es muy probable que ella también haya dicho, oye, apóyenme con el sexto retiro y yo voy con la reforma tributaria, pero ahí además aparece el factor Ávila y se toma también de ese punto. Pamela Giles es una política muy hábil que puede estar sola. Muchas personas dicen, ella se mueve sola, pero es muy hábil. Tiene a pocos diputados a su favor y que los ha movido y ayer mostró su fuerza en el rechazo de la reforma tributaria. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Sí, por eso digo que el factor aquí, el factor Giles jugó. Ahora, se me llega a cagar el aire cuando sexto retiro, cuando en febrero tuvimos una inflación negativa y donde la UEF hoy día debería bajar unos 35 pesos. Debiera. Sexto retiro, ¿de qué estamos hablando? A ver, Mario Marcel, yo creo que no podría pensar en jamás pasársele por la cabeza un sexto retiro, creo yo. El gabinete económico en general, digamos. No. Pero el gabinete político pero también... Mira las caras largas ahí. Mira ahí las caras largas, sí. Oye, pero esto era un funeral. Yo he hecho Marcela enojado. Bueno, hablemos a propósito que está ahí el ministro Marcel. ¿Qué piso hay en el equipo ministerial?
sobre todo en el equipo económico y político también, para un sexto retiro, Gabo? ¿Hay piso? Ahí la cosa está bien difícil, Repe. Hay que pensar en varias cosas. El gobierno, a partir incluso del presidente hacia abajo, han dicho que un sexto retiro no es viable, que hay que cuidar la economía, que las cifras nos acompañan hoy día y por lo tanto ya descartan de plano la idea de un retiro de fondos de pensiones. Así que ahí también hay un punto. Además hay que pensar que el gobierno ha estado planteando la reforma a las pensiones y por lo mismo señalan que seguir sacando plata de ahí solo va a afectar a las pensiones. Y ahí es donde la oposición les dice, oye, pero esto es totalmente contrario a lo que ustedes votaron durante la pandemia, donde se aprobaron los 3 retiros de los fondos. Así que ahora está bien difícil la pista y evidentemente en la votación de ayer pone sobre la mesa esa posibilidad porque Pamela Giles lo ha estado promoviendo en los últimos meses a través de sus redes sociales. Oye, pero en todo caso el gobierno también se ha caracterizado por dar giros en sus posturas muchas veces. Hay que ser bien realistas. ¿Qué ha pasado con el gobierno y las posturas del gobierno? No han estado escritas en piedra. No. Y ha tenido varios cambios importantes. Sí, en mi opinión... Partiendo porque parte de quienes son gobierno, incluso el presidente, estuvieron a favor de los primeros retiros. Al momento de asumir cambió la situación. Entonces, de los 4 planes. Ojo con los 4 retiros a favor. Claro. Sí. 3 con resultados positivo y otro y el último que falló y el de él que presentó uno acotado también para pelearle. Claro. Oye, no, lo que quería decir es lo siguiente. Si decimos que el objetivo final de Pamela Giles es alcanzar el sexto retiro, es decir, que todo lo que estamos viendo aquí lleva hasta el sexto retiro, aquí el gobierno está con ella, digamos, entre la espada y la pared. Y el problema es el siguiente. Porque lo dijo ayer el presidente cuando decíamos que estaba molesto, que quería hacer un punto de prensa, que tenía que referirse al país con respecto a su derrota con la reforma tributaria. Él dijo, no solamente que hay personas que parece que en Chile quieren que nada cambie, una cosa así, ¿no? Culpando a la oposición que votó en contra. Sino también él y su gobierno empezaron a dar cuenta de por qué la reforma tributaria era importante. Y hoy día escuchaba al ministro de Economía decir lo mismo. Decía, ojo que el aumento de las pensiones, particularmente de la PGU a 250 lucas... Que iba a ser un gran logro del gobierno. Claro, dependía de la reforma tributaria. Listas de espera en distintos tipos de cirugía. Mucha plata de eso se juega con la reforma tributaria. Es decir, vamos a tener un gobierno que para defenderse de la derrota va a estar hablando de las cosas sociales que no van a poder hacer. ¿Qué idea va a empezar a crecer? Cuando el Estado no te da, cuando no te van a mejorar la pensión, no van a mejorar las listas de espera. Quiero mi plata. ¿Qué va a empezar? Quiero mi plata. Queda la posibilidad de rascarse con su propia uña. Si decimos que la jugada maestra era para alcanzar el sexto retiro, aquí la mejor posicionada es Pamela Giles. Porque tienes un gobierno de nuevo que para defenderse de la derecha, por ejemplo, va a decir ustedes son culpables de que el pueblo no reciba esto. Y es más, Pamela Giles, atrás que va a crecer, quiero mi plata. Y Pamela Giles sabe muy bien que si bien a lo mejor ella no tiene muchos amigos en el Congreso, por decirlo como una bancada firme que está atrás de ella, que la apoyan, el sexto retiro seduce a muchos parlamentarios. Entonces, se le van a ir poniendo detrás de la fila muchos parlamentarios de otras miradas, de otros sectores, que a lo mejor incluso en el minuto estaban peleados con ella, no tengo idea, pero... Es que es muy tentador, sobre todo cuando la idea empieza a agarrar vuelo. Empieza a ponerse detrás de ella. Sí. Entonces, por eso el tema del sexto retiro es muy popular. Y además es muy atractivo para ciertos políticos, ¿cierto? No, evidentemente porque es plata, pero también es muy atractivo para ciertos políticos que ven en estas medidas una forma de hacerse notar, de hacerse un nombre, de estar ahí dando cuñas, ¿cachai? Apareciendo en los medios, de porque lo apoyo, de que yo voté a favor, que gritar a los 4 vientos y decir en las plata de la gente necesita su plata. Sí, pues. No es el caso de Pamela Giles, que ya era conocida. No, y en la bandera y el escudo de los retiros. Pero los demás empezaron ahí a poner Recuerda tú que para los primeros retiros, los parlamentarios demócratas cristianos, quienes fueran, que estaban a favor, salían, empezaban con el live. Miren quiénes están en contra. Buscaban a Pamela Giles. No enfocaban a la votación, no enfocaban la testera, porque en la testera estaban los ministros de Piñera así. No lo enfocaban a ella, no. Había que buscar a Pamela Giles y salían ahí. Y acuérdate de la imagen. Varios, la imagen icónica de la aprobación del primer retiro, ¿se acuerdan, chiquillos? Fue Pamela Giles con una bota. Volando. La bota corriendo como Naruto. Sí, la corría.
Yo esa corrida la ocupé para muchas notas. Ahí. Uy, hasta un sticker se transformó. Sí, pero es importante el análisis que hace Francesco, porque finalmente uno dice, ¿qué piso hay para avanzar en un sexto retiro? ¿Cuáles serían los argumentos para defender un sexto retiro si tuvimos, de alguna manera, si estaríamos saliendo a flote en una economía recién? Y como que, a ver, ¿pero por qué lo vamos a necesitar? Pero si tú dices que el programa de gobierno que va a solucionar, por ejemplo, el tema de pensiones, las listas de espera, si no está el Estado, me rasco con mis propias uñas. ¿Cómo lo hago? Con mi plata. Oye, Gabo, nos imaginamos que esta cuestión, no sé si tendrá, ahí hay que analizarlo bien, ¿eh? Yo no creo, porque son dimensiones distintas, pero no menos importantes para el gobierno. Después del 4 de septiembre, con el triunfo del rechazo y la derrota del gobierno, que todo el mundo sabía que iba por el apruebo, hubo cambio de gabinete así en plan urgente. O sea, urgente. Porque hay que darle un nuevo aire al gobierno. Sí. Esta derrota ayer en la reforma tributaria, mi querido Gabo, ¿cómo lo ves tú? ¿No está, Gabo? No, espérate, está entrando a la moneda. No lo molestemos porque necesitamos saber. El hombre se desenchufó para poder ingresar a la moneda. ¿Cuáles son las caras que hay en el Palacio de Gobierno? Chuta, o sea, no está Gabo y pierdo yo. No, pero es que la pregunta está muy buena. Es una conversación entre los cuatro. ¿Sabes qué pasa? ¿Apura esto el cambio de gabinete? O sea, el cambio de gabinete es una realidad absoluta. No, claro, pero la pregunta es si esto lo amplía. Lo amplía. Porque, a ver, es que a mí lo que me pasa con la derrota del gobierno en la reforma tributaria, hablando ahora de Pamela Giles y los otros factores más, la pelea Ávila y otras cosas, es que es verdad, aquí hubo una falla de gestión. El gobierno tiene que haber pensado ministros muy importantes. Mario Marcel, Ana Lía Uriarte. Y ellos, supuestamente, Repepri, son ministros que nadie los iba a tocar en el cambio de gabinete, porque están haciendo bien la pega. Porque son importantes, porque le dan confianza a la ciudadanía. Qué buena pregunta, entonces. Y ayer demostraron que se equivocaron. ¿En qué pie queda Ana Lía Uriarte? Que, oye, llegó ella a reemplazar a Jackson, que no tenía una buena relación con los parlamentarios, sobre todo los que había que convencer siempre para poder sacar adelante los proyectos. Sí. ¿En qué pie queda Ana Lía Uriarte con esto? Ana Lía Uriarte hasta hace poco uno podía pensar, chuta, cuando se cayó la opción de Carol Cariola, levantó la opción de Vlado Milosevic y logró conquistar la presidencia de la Cámara. Bien por Ana Lía Uriarte. Sí. Pero aquí esto es mucho más importante. Y se cayó. Yo insisto en eso, no es por ser majadero y decir que es el peor gobierno de todos y pucha, cómo lo hicieron mal. No, es decir, ¿de verdad pensaron que esto se iba a aprobar sin negociar con el Partido de la Gente, con los ex demócratas cristianos, con Pamela Gil, qué sé yo? Claro. Pero a ver, espérate, entonces aquí estamos hablando de una falta de rigurosidad, un exceso de confianza. Yo creo que exceso de confianza es una muy buena forma de plantearlo. Ahora, con esto estoy diciendo que hay que remover de su cargo a Ana Lía Uriarte, para nada. Es una ministra que al presidente le da confianza, es una persona con mucha experiencia política. Sí. Ayer la veíamos abrazar a Michelle Bachelet en la moneda. Sí. ¿Por qué? Porque viene de lo profundo del bacheletismo. En ambos gobiernos de Michelle Bachelet. Sí. Entonces, en eso quiero decir, es una gran ministra. Pero ayer falló. Es una derrota, absolutamente. Pero claro que sí, y por eso la cara larga. Y para él y para Mario Marcel. El ministro Marcel, que ha sido en general respetado por todo el espectro político. Sí. Convengamos que cuando se nombró a Mario Marcel en Hacienda, todos los escépticos de lo que iba a pasar en este gobierno hicieron... Claro. Sí. ¿Y qué decía Pamela Giles? El corpóreo neoliberal que llegó a llegar a la moneda. ¿Se acuerdan? Si la pelea partió desde allá. A ver, mira, ¿cómo van a llegar hoy día ahí está. ¿Me lo puede congelar, señor director? Ahí, ¡pa! Oh. Ahí estaría perfecto. Oh, congela. ¿Sabe por qué? Mire la cara de Ana Lía Uriarte, de la ministra. O sea, está absolutamente... ¿Qué dice ese rostro? Que está contrariada, que está apesadumbrada, que está triste, decepcionada. Es que no es menor. O sea, que efectivamente algo que... Por lo cual ella trabajó mucho. Igual que Mario Marcel. No, y sabe la importancia de esto. O sea, claro. Si esta reforma era clave para el gobierno. Era clave para el gobierno y la responsabilidad de ella era precisamente impulsarla. Recordemos que Giorgio Jackson sale de
de la Secretaría General de la Presidencia, básicamente por no tener una buena relación con el Congreso, por algunos impasos, para no poner en riesgo, estatura moral, para no poner en riesgo proyectos como este. Exactamente. Para darle consistencia a la negociación. Porque aunque suene frívolo, al final del día la pega es juntar votos. Sí. Tú tienes que aprobar los proyectos. Y asegurarlos. Por eso. Si ese es el tema. Tú tienes que estar contando, vais contando. Claro. Este está, sí, check. Este está, check. Aunque suene como frívolo, porque supuestamente están trabajando por el país, estos republicanos, sí, pero también está así haciendo una lista. Está con nosotros. Sí, lo tenemos chequeado, sí, va a votar, sí, ya, perfecto. Ya, y ¿sabes por qué? También? Porque sí, además cuando nosotros decimos asegurar los votos, y asegurar los votos tiene que ver con una negociación, y en una negociación, ¿qué hay, Francesco Gazzella? Cuando hay una negociación entre dos partes, independientemente, y aquí entendemos que todos suponíamos que estas diputadas que salieron de la sala podrían estar con la reforma tributaria y aprobar. Pero cuando hay una negociación, ambos tienen que ceder en algo o algo que dar, ¿cierto? Y cuando nosotros decimos se falló en la negociación y hubo un exceso de confianza, es porque faltó conversación. Mira, hoy día en la mañana yo leí un artículo de prensa y empecé a whatsappear con algunos que aparecían allí. Del Partido de la Gente, yo te insisto con esto, del Partido de la Gente, ex partidos de la gente, recuerden que ese partido de París se quebró. Duró poco. Ex demócrata cristiano, DC. Si hablaron con ellos, antes o no, si hablaron con ellos cuánto antes para esta reforma. Y no, pues, se preocuparon de ellos al final, cuando vieron que quizá iban a tener alguno que otro voto. Y hubo poco tiempo para actuar. Muy poco tiempo. Hubo poco tiempo de reacción. Todos esos votos estuvieron en contra. Y sobre todo porque además, si nosotros consideramos el episodio con el ministro Ávila, hubo poco tiempo para reaccionar. Porque si esto hubiese sido hace una semana. Sí, pero no puede ser que no puede ser que el gobierno haya subestimado un encontrón del ministro Ávila desde el punto de vista de que eso hoy día podemos decir que le faltaron 1 o 2 votos. Y tenemos 3 parlamentarios que salieron de la sala y van a justificarlo, al menos una, en lo que pasó con el ministro Ávila. Y ayer, acuérdate tú que ayer en la mañana nadie hablaba mucho del tema de Ávila. Y cuando el Gabo logró preguntarle a algunos ministros, parlamentarios, recuerden ustedes, sí, bueno, es un problema, el ministro ya pidió perdón, ya está. No, pues parece que la cosa era bastante más grave. Bastante. Ya, ¿te acuerdas que ayer mientras estaban en los preparativos por el Día Internacional de la Mujer, se instaló una tarima en el patio de ahí en La Moneda? Y resulta que la gran duda era si esa tarima la habían dejado puesta por un posible cambio de gabinete. Gabriel Alegría ya está al interior de La Moneda y vamos a saber primero ese aspecto, Gabriel, que puede decir mucho. No, mira, el Gabo está cargando muy bien. Es de verdura este cabro, ¿ah? Oye, esta es la realidad, pues. De verdura. Esta es la realidad, pues nosotros entrando al Palacio de la Moneda y la tarima, mira, Waldito, mostremos. ¿En el patio de los cañones? No está puesta la tarima. Ya. La sacaron, ya no está puesta. ¿Podrá hacer algunas señales esos chiquillos? Pero si vamos a saber. O sea, las señales que va a hacer en el Salón Bombara. El presidente Gabriel Boric está en el norte. ¿Ves si hay movimiento adentro? Puede ser. Pero recuerda que el último cambio de gabinete fue ahí. Y yo no descartaría que lo vuelvan a hacer en ese mismo lugar. Sí, tiene razón ahí. Sí, pero bueno. En fin. Vamos a estar pendientes de cómo llegan los ministros y cómo llegan también los presidentes de partido para este Consejo de Gabinete ampliado respecto de esto que seguramente es un terremotín. Ojo que, perdona, solamente un detalle va a cerrar esta historia. Estamos en periodo de elecciones. Sí, pues. Empezaron las elecciones. ¿Qué significa eso? Que temas como el sexto retiro, temas como se cayó la reforma, todo esto ya es muy tentadores para campaña. Ver un Marcel enojado diciendo ganaron los que evaden impuestos es un acto de campaña. Recuérdenle a nuestros televidentes por qué estamos en el periodo electoral. Porque empezó un nuevo proceso constituyente. Exacto. Y el 7 de mayo votamos por nuevos convencionales, ya no se llaman exactamente así, pero para que usted sepa, nuevos convencionales consejeros ahora que van a redactar la nueva constitución. En 2 meses.